Buenas noches, es un gusto saludarlos y decirles bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los habitantes de Saravena, en Arauca, vivieron una noche de terror. Mientras dormían, explotó un carro bomba en pleno centro de la ciudad, dejando un muerto y 5 heridos. Además, causó daños en decenas de edificaciones. Y antes de entrar en detalle para analizar la situación de lo que ocurre allí en esta región del país, veamos el siguiente informe. Parecía una noche tranquila y el reloj marcaba las 10:35. Segundos después, este local comercial ubicado a 2 cuadras del lugar de la explosión captó el momento exacto de la activación del carro bomba. La detonación ocurrió en el barrio 6 de octubre y 3 edificaciones terminaron prácticamente destruidas. La empresa de transporte Sugamuxi, el ICA y otra estructura donde funcionan organizaciones sociales como la CUT. Esta es la narración que hizo @webinfomil en el sitio. Estamos en la esquina donde estalló ya hace algunos minutos este carro bomba, que sería aparentemente el artefacto que se usó. En Twitter de Trochando Sin Fronteras se ve la magnitud de la explosión que afectó las oficinas de organizaciones sociales, empresas de transporte, sindicatos y la casa indígena. Miren, muchachos, esto fue un desastre completo. Otras edificaciones también quedaron destruidas, pues a unas cuadras del lugar de la explosión funciona la terminal de buses, la registraduría, el SENA y una sede de la nueva EPS que terminó en escombros. ¿Cuántas hay? El pánico invadió a quienes se reportaban lo sucedido desde su celular. Papi, toca sacarla hacia allá. Sí, no, pero esperen. Minutos después de la explosión, en pleno centro de Saravena se escuchó una lluvia de disparos. Instantes de mucha desolación y angustia, donde los vecinos caminando sobre los escombros se preguntaban qué pasa con Arauca. ¿La niña Saría? ¿Qué es ahí? ¿Qué pica? ¿Es Saría, mami? Una persona murió y otras 5 resultaron heridas. La directora del ICA, Deyanira Burrero, confirmó en Twitter que se trata de Simeón Delgado, un vigilante del ICA. Nos solidarizamos con su familia y hacemos un llamado a los violentos para que cesen inmediatamente las acciones que comprometen a la población civil. Ya a la luz del día se puede dimensionar con más claridad la magnitud de la tragedia. Así quedó el edificio de las organizaciones sociales. De esta forma quedó la sede del movimiento social, la Asociación de Cabildos Indígenas y la emisora comunitaria de Saravena. Y en las calles de la zona los restos no solo de las edificaciones afectadas, sino del carro bomba. Y es que este ataque se produce 4 días después de que el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa y la cúpula militar anunciaron en la ciudad de Arauca una ofensiva contra los grupos armados que siembran el terror en ese departamento fronterizo con Venezuela. Pues lo cierto es que en Arauca han fracasado en los últimos años las múltiples estrategias del Estado contra el terrorismo, contra las extorsiones, los secuestros y otros delitos cometidos por el ELN y las FARC en su momento, y ahora por las disidencias de las FARC, como lo están reportando las autoridades. Es la sensación que dicen tener también sus habitantes. Vamos a analizar lo que está pasando en este momento. Por ello hemos invitado al coronel en retiro, John Alexander Moreno. Bienvenido a Sala de Prensa, señor John Alexander, ¿cómo está? Gracias, Dalena. Buenas noches. Muy bien, gracias. También está con nosotros Iván Díaz. Iván es especialista en seguridad y defensa. Iván, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, Daniela. Buenas noches. Bueno, a los dos, gracias por su tiempo, por su disposición. ¿Uno puede decir que el Estado no pudo vencer al terrorismo en Arauca? ¿Cómo están las cosas? Comienzo con usted, señor John Alexander. Gracias, Daniela. Pues yo creo que a la luz de los acontecimientos y de la estrategia planteada por este gobierno, el actual gobierno de Iván Duque, pues lastimosamente hay que decir que pareciera que nos están ganando la partida. Pero esto no obedece a que haya una gran fortaleza por parte de los grupos o que sean muy numerosos, sino que la estrategia del Estado, la estrategia de seguridad de este gobierno no es consistente. Iniciando porque no, parece que no entendieron las dinámicas de cada región y desafortunadamente eso hace que nos estén tomando ventaja en ciertas regiones del país. ¿Usted qué lectura hace de lo ocurrido, Iván? Digamos que la situación en Arauca es complicada, pero sin embargo el accionar de los grupos criminales sigue siendo un accionar reactivo. Lo que viene sucediendo no viene sucediendo por nada distinto.
a la reacción de estos grupos a las distintas acciones, actividades, operaciones que se vienen desarrollando en contra del ELN y de las FARC. Hace mucho tiempo perdieron la capacidad militar que solían tener y ahora lo que están buscando es este tipo de acciones que son acciones de tipo absolutamente terrorista y son acciones de tipo aislado. Por supuesto, generan muchísimo dolor, muchísimo impacto, pero siguen estando en el nivel de lo reactivo. Yo difiero con mi coronel y creo por el contrario que la política de seguridad no debe ser la que se deba señalar aquí como culpable o como la responsable de esta situación. Por el contrario, al final del día en Arauca lo que siempre han estado presentes, no solamente en este gobierno, sino desde hace muchos gobiernos, son nuestros soldados y nuestros policías. Lo que nos ha faltado es la integración de los demás entes del Estado y los demás componentes de la sociedad civil para poder darle soluciones completas y realmente estructurales a esta región fronteriza de Colombia. ¿A qué se refiere con mayor integración? Porque es que es inevitable que nos preguntemos por qué a pesar de esas estrategias, de esos planes ejecutados por años, pues grupos como el ELN aún hacen fuerte presencia en Arauca e incluso tienen control en ciertas zonas. Comienzo ahora contigo, Iván. Desgraciadamente, el enfoque que se ha venido dando para intervenir esta región hace muchos gobiernos, insisto, ha sido de un altísimo nivel policial y militar, pero no se ha dado la aparición, la coordinación y sobre todo el esfuerzo por parte de los demás entes del Estado colombiano. Y hablo del Estado colombiano, no del gobierno colombiano, incluida, por supuesto, a la población civil y a la sociedad civil. El día que nosotros logremos intervenir no solamente esta zona, sino muchas otras zonas donde las FARC y el ELN se han hecho muy fuertes en lo político, en lo económico y especialmente en lo social, ese día, cuando tengamos ese tipo de intervenciones, comenzamos a derrotarlos. Derrotarlos militarmente, eso ya ha venido sucediendo sistemáticamente y lo que termina pasando es que ellos cambian su forma de accionar, se esconden, guardan sus uniformes y se dedican a hacer acciones terroristas como estas. Pero lo que tenemos que ser capaces de hacer es a esas regiones, a esa población civil que está en ese tipo de espacios que son dominados por ellos, a brindarles oportunidades distintas al narcotráfico y a la delincuencia, a fortalecer las bases sociales y las bases de ese tejido humano que pueda sacar adelante a la región, que precisamente por eso es que el ataque terrorista se da en el lugar que se da precisamente frente a estas entidades de tipo social que amenazan esa hegemonía que ellos tienen en la región, se da específicamente contra la Fundación Joel Sierra, que había sido amenazada por el señor Antonio Medina del bloque del Frente 28 de las FARC, porque precisamente ese tipo de crecimiento social es el que afecta a la hegemonía que por tantos años ha tenido el ELN y que ahora busca las FARC. Esta no es una guerra de fusiles y explosiones, esta es una guerra de mentes y corazones. Y desgraciadamente el ELN en ese espacio de las mentes y los corazones nos tomó mucha ventaja y ahora las FARC quiere seguir ese mismo camino. Inevitablemente. ¿Usted cómo lo analiza, señor Moreno? ¿Por qué esa fuerte presencia aún del ELN en esta región y ahora las disidencias? Sí. Yo creo que más que inclusive escuchando a Iván ahora, no podía estar más de acuerdo con él. Y a lo que me refería ahora con el tema de la estrategia de seguridad es que la estrategia de seguridad no es solo de policías y militares. Es una estrategia integral de Estado, como muy bien lo anota Iván, pero que no se puede dejar solo a la presencia de la fuerza pública. Muy bien lo anota Iván en ese sentido, que hay que hacer mucha más presencia. La justicia debe prevalecer allí. Hay que desmantelar esas estructuras de amedrentamiento que existen desde hace muchísimos años allí, que se han enquistado en la sociedad araucana desafortunadamente, y que por falta de una estrategia integral pues ha tomado carrera. Adicional, por supuesto, a un patrocinio, a una situación del régimen venezolano de apoyo y que permite que haya un trasiego de esos grupos y una retaguardia que les permite también rearmarse y hacer de las suyas allá. Entonces, el ELN, por supuesto, tiene todo un historial, mucho más allá de las FARC, y ahora pues van en captura de las rentas criminales, que no solo el narcotráfico, por supuesto, tal vez lo más importante, pero allí pasan una cantidad de cosas, secuestros, extorsión, minería ilegal, tratan de cooptar el territorio, y eso es lo que hace que al final la población civil es la que quede en medio de todo este posicionamiento
y el Estado con una muy débil capacidad de inteligencia, eso hay que decirlo, una muy débil capacidad anticipativa, pues no está logrando responder y no está logrando articular toda su estructura en favor de la población araucana. Y a esto se suma la infiltración del ELN en alcaldías, en consejos, en las estructuras regionales, ¿no, Iván? Sí, esa es una realidad triste. Hace muchas décadas ellos permearon el poder político y por supuesto a través de esto el poder social y el poder económico de la región. Ellos se hicieron con las capacidades industriales, tanto legales como ilegales de la región, sacaron a las personas que se dedicaban legalmente a distintos tipos de actividades económicas y las que les convenían para realizar algún tipo de lavado de dineros y de activos, las mantuvieron, las demás las acabaron. Por eso, y estoy muy alineado con lo que dice mi coronel, ahí es donde debemos concentrar la mayoría del esfuerzo, en construir nación y en construir Estado. Y hay que hacerlo desde el lado público y desde el lado privado. Desde el lado del público, el primer elemento que toca mi coronel es fundamental, es el de la justicia. Pero al final del día, ellos incluso son los encargados de impartir justicia en la región. Y a partir de ahí, el resto de poderes del Estado, sustentados, por supuesto, en la capacidad policial y militar, y manteniendo esas estructuras a raya, pero de ninguna manera sintiendo que ellos son ni el eslabón principal ni el esfuerzo principal, porque eso nunca dará resultado. Y por el lado privado es urgente comenzar a desarrollar económicamente a esa región, buscar alternativas económicas, alternativas que al final impacten directamente el empleo y las actividades sociales y económicas de la región para que se alejen de ese fantasma de la ilegalidad que desgraciadamente hoy termina siendo el empleador número uno. Como bien lo señalaba mi coronel, no solamente es el narcotráfico, más allá de que sea el principal, tiene muchísimo que ver también el tema de la minería ilegal, la extorsión y el secuestro, y un posicionamiento geoestratégico muy importante para los planes no solamente de FARC y ELN, sino por supuesto de la necesidad de desestabilización en Colombia por parte del régimen de Nicolás Maduro, que sin duda sustenta y alimenta muchos de estos elementos. Seguramente más adelante, cuando nos den los detalles de la investigación, nos vamos a encontrar que el explosivo que utilizaron fue, si no el mismo, muy similar al utilizado en Cúcuta y en Norte de Santander, y lo que nos vamos a encontrar es que esto viene directamente de los abastecimientos militares de la fuerza bolivariana, que hace rato pasó a manos del narcotráfico y de los distintos carteles que se mueven en la región. No, pues son muchas emergencias, son muchos puntos que requieren de atención, pero urgente, esta región del país. A propósito, señor John Alexander, ¿qué pasó con esa inteligencia militar que antes parecía demostrar más resultados, digámoslo así? Sí, desafortunadamente, tras la firma de los acuerdos de paz y una lectura equivocada de los dividendos de la paz, que tanto se hablaban, pues entramos en un retroceso y eso se da en varios sentidos. Tal vez la salida de gente muy experimentada y que tenía claro los conceptos y todo el conocimiento que hay no solo de este grupo FARC desmovilizado, sino de toda la dinámica del conflicto. Y una lectura equivocada de las capacidades y no se están utilizando adecuadamente. Entonces, cuando sacamos gente que sabe, cuando debilitamos algunas estructuras de inteligencia, no hay orientación estratégica clara y objetivos estratégicos adecuados, no se hace una lectura de los fenómenos en cada región diferenciales, pues obligatoriamente pues va a haber fallas en el planeamiento operacional que nos dan a que de alguna manera, como lo decía anteriormente, pareciera que nos tomaran ventaja. Esto no es inevitable, esto se puede solucionar. Hay que empezar otra vez a fortalecer el aparato de inteligencia, tanto táctico como operacional como estratégico, que en algún momento se desvía de su misión, enfocar cada uno de los organismos de inteligencia a hacer lo que les corresponde y que lo hagan muy bien, con recursos, con gente capacitada y que hagan una evaluación adecuada del entorno operacional, del entorno estratégico, para que así se tomen mejores decisiones. Sí, siguiendo en esta línea tal vez de dificultades o de debilidades, hay otro punto que es muy importante que toquemos, Iván, y es
también el papel de políticos que terminan incluidos pues, o aliados con ese tipo de organizaciones criminales. Recientemente un exgobernador de Arauca fue detenido por presuntos nexos con el ELN. Entonces esto confirmaría también esa infiltración de la que hemos venido hablando minutos antes, y uno dice, tan mal están las cosas que hasta los mismos gobernantes pues nos dan este mensaje. Mira, ahí lo que resulta es que desgraciadamente en estas regiones, porque no solamente se trata de Arauca, el poder social y económico que detentan este tipo de grupos narcoterroristas les permite infiltrar los más altos niveles del poder y del ejecutivo. Es decir, ellos no solamente se hacen con la figura de un alcalde o un gobernador, sino además detrás de eso básicamente se hacen con los recursos públicos, y lo que hacen es administrarlos y sacar provecho de ellos. Es un tema peculiar, pero en muchos niveles incluso dramático y sádico. Es decir, esos explosivos, para hacer una analogía, esos explosivos que nos pusieron ayer en Arauca, seguramente fueron adquiridos con dineros públicos. Es decir, con los mismos dineros y con los mismos impuestos que pagamos los colombianos, nos hacen la guerra, nos matan y nos asesinan. Pero eso no es nuevo. Y aquí, y haciendo eco a lo que acaba de decir mi coronel, estos son los resultados. Estamos viendo los resultados de una serie de pésimas apreciaciones que se hicieron durante el proceso de negociación con las FARC. Se tomaron malas decisiones en términos de cuáles debían ser las estructuras del Estado que deberían, según lo que ellos sentían y creían y claramente calcularon mal, debían comenzar a desmontarse, desde lo policial, desde lo militar, desde lo institucional. Y desgraciadamente esta es una historia de no acabar. Lo vimos ayer con el pronunciamiento de la Corte, en el que nuevamente se suspende la posibilidad de la expersión. Es que tenemos que entender que todo esto, como cualquier estructura económica, más allá de que se trate de una estructura ilegal, necesita el dinero para poder fluir. Y todos sabemos de dónde viene la gran masa de dinero de estos grupos narcoterroristas. Entonces, cuando seguimos haciendo una serie de malas apreciaciones y tomamos malas decisiones, insisto, como nación y como país, no como gobierno, desde todos los ámbitos, pues vamos a seguir teniendo estos mismos resultados. No podemos darle la espalda a las realidades, y son las realidades las que nos tienen que dictar cuáles deben ser las medidas que tomamos como país. Renunciar a Esperjar, por supuesto, nos ha costado pasar de 37.000 hectáreas a casi 300.000, y sin embargo seguimos viendo que las Cortes pareciera que ven o viven en un país en condiciones diferentes. ¿Usted por qué cree, señor John Alexander, que hay tanta injerencia de esa guerrilla en los proyectos y en los presupuestos asignados para obras o para otros proyectos de la región? Sí, esto no es nuevo. Desafortunadamente, bien lo anota Iván, probablemente muchas de las cosas que pasen nosotros mismos las financiamos con nuestros impuestos. Desafortunadamente no es solo la figura, como se dice, del alcalde, del gobernador, sino es toda la estructura del Estado en el nivel regional y local la que está infiltrada. La captura de las rentas por parte de estos grupos, pues si hay un departamento paradigmático en esa situación, es Arauca. Tristemente, así ha sido desde hace mucho rato. Probablemente en algún momento el ELN ha tenido mucha influencia y ha habido una cierta, hubo una cierta, digamos, les gustaba cierta parte de la población, permitieron cierta infiltración, y de ahí para adelante ellos se aprovechan y por supuesto no van a dejar de percibir esas rentas. Entonces, ahí hay otro foco. Yo creo que es una muy buena, digamos, una muy buena línea de investigación en la policía judicial, no así de inteligencia. La inteligencia es preventiva, la policía judicial investiga lo que ya está. Entonces, allí hay un buen filón para que se metan de verdad y la justicia actúe y determine quiénes son los que están allí y están trasladando esas rentas a los ilegales. Ahora hablemos de cómo se está librando esa guerra entre el ELN y las disidencias. Iván, ¿cómo lo analiza? Sí, digamos que para acabar de empeorar la situación, digamos que por muchas décadas existían hegemones muy claros en esa región de frontera, no solamente en Arauca, sino todo lo que se extiende al norte en nuestra frontera con Venezuela, y ese era el ELN. Ese era el poder hegemónico, y al final del día esa hegemonía producía ciertos niveles de tranquilidad, vamos a decirlo así. Sin embargo, con las mal denominadas disidencias de las FARC, a partir de ahí,
y durante el proceso de negociación comienzan a surgir nuevos intereses criminales en la región, del lado y lado de la frontera. Del lado venezolano comienza a haber un crecimiento muy importante del cartel de los soles, de los generales de la fuerza bolivariana, y comienza a haber entonces una tensión y una lucha por nuevos caminos y nuevas rutas de narcotráfico, en tanto esta frontera con Venezuela se convirtió en la frontera más importante para la salida de la inmensa cantidad de cocaína que se estaba produciendo en Colombia, precisamente producto de ese crecimiento exponencial que hemos tenido en nuestra siembra de coca. Entonces Venezuela comienza a tener un carácter supremamente importante. Esa salida se vuelve estratégicamente muy importante, básicamente porque la línea de salida por el Pacífico y por el Caribe ya era controlado por la Armada colombiana y por el Comando Sur de los Estados Unidos, y las rutas por ahí cada día eran más complicadas. En cambio, la connivencia, la benevolencia y por supuesto la participación del gobierno de Chávez y ahora de Maduro les abrieron todo un espacio aéreo para poder sacar por Venezuela pues todas estas cantidades, estas inmenso tonelaje de coca. Ahí es donde entonces comienza a surgir muchísimo interés por parte de otros grupos criminales, en su momento los Pelusos, etcétera, etcétera. Y para rematar, surge la nueva Marquetalia, que además puso sus oficinas al lado derecho de la frontera, y desde ahí comenzaron a intentar primero negociar con el ELN. Por supuesto, el ELN al final del día no quiso negociar y no va a negociar un negocio tan bueno. Y lo que resulta aquí es el caso específico del ataque de anoche. Comienza a quedar la población civil y la sociedad civil en medio de esa disputa. El 9 de enero es cuando surge en redes sociales las amenazas directas en contra de asojuntas, que básicamente son las juntas de acción comunal, las cuales se pronunciaron y dijeron que no querían estar ni en un bando ni en el otro, y de la Fundación Joel Sierra, que es una fundación que ha hecho un esfuerzo social muy importante en la región por tener una serie de espacios de discusiones de paz, otra vez de neutralidad. Y por supuesto la neutralidad no le sabe bien a los grupos criminales, ni los que estaban del ELN, ni los que pretenden llegar de las FARC. Y básicamente en estos escenarios de guerra, si usted no está con ellos, está en contra de ellos. Ese fue el mensaje que les dio el señor Antonio Medina, y desgraciadamente lo cumplió. El ataque, la bomba de anoche, iba dirigido contra ese par de instituciones. Y en ese mismo escenario, porque pues ahora las redes sociales les brindan la posibilidad además de manifestarse abiertamente, el señor Antonio Medina manifestó que no quería atacar a la población civil. Esa es la razón por la cual dentro del modus operandi del ataque de anoche, previamente hubo unos disparos al aire como intentando disipar y mover a la gente. Desgraciadamente, pues la persona responsable de la seguridad de uno de esos espacios pues no se podía ir para ningún lado y fue desgraciadamente la muerte que sufrimos. Pero ese es el escenario. Lo que vamos a seguir viviendo es eso. Es una población civil atrapada entre múltiples organizaciones criminales y casi obligada a tomar algún tipo de bando, porque la neutralidad no les va a significar sino desgracia y muerte. Y en cambio, si toman un bando también. Entonces es un escenario desde el punto de vista social y político muy complejo, y es desde ahí que el gobierno de Iván Duque tiene un reto inmenso desde la integralidad de la política pública. Y además de esto que nos recuerda Iván, pues en días pasados más de 20 muertos en la zona de frontera con Venezuela se registraron, ¿no? Entonces nos preguntamos también qué está pasando y qué papel juegan las autoridades venezolanas en esta situación, señor John Alexander. El gobierno venezolano desde Chávez y ahora con Maduro, en principio, pues pareciera algo tímido en Chávez al aceptar la connivencia con estos grupos. Sin embargo, eran varios los documentos de carácter secreto confidencial donde claramente establecían que ellos hasta contaban en caso de determinado conflicto internacional con el apoyo de estos grupos al interior de Colombia. Ya después pues se hace evidente y toda esta estructura de saqueo del Estado venezolano pues necesita de aliados porque el Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Bolivariana tampoco hacen presencia en todas las partes de Venezuela. Y es allí donde estos grupos delincuenciales se pasan para el otro lado, hacen alianzas con los altos niveles de esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia, y empiezan a explotar incluso bien adentro de Venezuela toda la franja del Orinoco, que está llena de recursos más allá del petróleo. Si nosotros creemos que somos ricos en recursos naturales, vámonos para Venezuela a ver cómo es, y especialmente esa franja del Orinoco, y ahí hay de todo. Entonces,
estos grupos se van hasta allá, explotan bien adentro en el estado de Bolívar y pues hacen de la zona de frontera una zona de libre paso con la anuencia de todas estas estructuras, a pesar de algunos militares denominados institucionales pues que no conectan con esto, pero que no les queda otra, porque pues o si no, o los dan de baja o los desaparecen, porque pues allá pasa de todo en un régimen de esas características. Entonces, pues ahí está. Entonces los grupos armados, algunos más que otros, como por ejemplo la segunda Marquetalia, más aliada con el régimen que la estructura de Gentil Duarte, pues entonces empiezan a interactuar y de acuerdo a las necesidades, pues entonces van aliándose o con unos o con otros y les van dando algunos beneficios. Eso es lo que pasa y además con una muy débil respuesta institucional a pesar de conciertos en la frontera, a pesar de Guaidó, a pesar de todas esas cosas, una estrategia supremamente débil internacional del gobierno colombiano que creímos que con un concierto en la frontera pues íbamos a tumbar a Maduro, un régimen que está preparándose desde hace muchísimos años para no salir de allí, del poder. Entonces, un mal entendimiento también, una débil estrategia que corta todo vínculo y que no se le puede ni siquiera exigir ahora pues que esos grupos estén allá porque no hay ningún canal de comunicación. Bueno, infortunadamente se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta para Iván. ¿La salida negociada con el ELN es la única salida? Brevemente. Digamos, súper cortada por el tema de tiempo, no, menos cuando la manera de negociar y el entendimiento de negociación que hemos venido teniendo siempre traduce impunidad y lo hemos hecho con los paramilitares, lo hicimos con el M-19, por supuesto lo estamos haciendo con FARC y ahora exactamente eso es lo que busca el ELN, ese es el interés del ELN, dice por esa misma línea de absoluta impunidad, de politizar todas sus acciones terroristas y narcotraficantes y quedarse con el paquete completo como hoy lo hacen las FARC, que siguen delinquiendo, siguen llenándose los bolsillos con todo el narcotráfico, pero además están impunes y en el Congreso. Entonces, detrás de eso es que va el ELN y sería el peor error que pudiéramos llegar a cometer. Pues delicada la situación en Arauca y les agradecemos su disposición para ayudarnos a entender un poco más el contexto de lo que ocurre en esta región del país. Gracias al señor John Alexander Moreno, coronel en retiro, analista en seguridad. Gracias por su tiempo. Gracias, Daniela, por la invitación. Bueno, Daniela, gracias. Iván Díaz, también gracias. Que tengan buena noche. Nosotros hacemos una pausa y al regreso, Ricardo Ospina nos estará contando qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Vamos a saludar a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien esta noche nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Un saludo para todos. Hoy en sala de prensa entra en el radar el futuro de la erradicación de los cultivos de hoja de coca en Colombia. Una erradicación que el año pasado estuvo en 105.000 hectáreas, según las cifras del Ministerio de Defensa, y no cumplió la meta del compromiso que había adquirido el gobierno colombiano con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto, la erradicación de cultivos de hoja de coca, que son el principal combustible de la guerra en el país, la exportación de cocaína y por lo cual están hoy enfrentados las disidencias de las FARC y el ELN, entre otras cosas, en Arauca, tiene una situación difícil a futuro porque se enfrenta ante una encrucijada compleja luego del fallo de tutela de la Corte Constitucional que dijo que tienen que revocarse dos autorizaciones, una del Ministerio del Interior y otra de la Autoridad de Licencias Ambientales, en el sentido de que daban vía libre para avanzar hacia la ejecución de un plan piloto para empezar de nuevo con la fumigación aérea de los cultivos ilícitos en varias zonas del país. La Corte lo que dijo fundamentalmente es que las consultas previas que hizo la Autoridad de Licencias Ambientales con la policía no fueron adecuadas porque se hicieron en pandemia, se hicieron de manera virtual y no llegaron a las 14 zonas de departamentos
de 104 municipios del país afectados por la hoja de coca, que tienen básicamente algunas zonas en donde hay pueblos indígenas y en donde hay comunidades afro. Y por eso la Corte les da un año para que hagan ese mismo procedimiento antes de proceder a la fumigación, a la aspersión aérea con glifosato, tan controvertido por los efectos nocivos que, de acuerdo con varios estudios, tiene sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. Esto hace que en la práctica el gobierno del presidente Iván Duque, al que le quedan cerca de 7 meses, no tenga la posibilidad de utilizar esa herramienta contra el cultivo de hoja de coca. Y se abre la pregunta sobre cuál va a ser la iniciativa que emprenda el próximo presidente del país a partir del próximo 7 de agosto sobre la guerra contra las drogas, sobre si empezará con la conducta coercitiva, de nuevo con el trabajo a través de todas las herramientas, incluso el uso del glifosato, o si utilizará otro tipo de métodos, una política que vaya más hacia la sustitución voluntaria, hacia la llegada del Estado a esas zonas alejadas del país y hacia la apertura de una discusión global sobre la legalización de las drogas, que aunque hoy parece imposible, en algunos sectores empieza a analizarse con gran poder. Obviamente esto tendría que ser una iniciativa global en la que se incluya el principal consumidor de cocaína del mundo, que es Estados Unidos. Gracias, Ricardo, y así terminamos por esta noche. Ya viene Signo Pesos. A ustedes gracias por conectarse con nosotros. Que tengan buena noche y que descansen.